Comenzamos con una oración. Padre Santo, Dios amado, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por otro día más de vida y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, tanto presencial como a la distancia, con estos hermanos que van a estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que aquellos que todavía no han entrado puedan entrar. Y Señor, pedimos que la lección de este día sea una provechosa y que cada uno pueda llevarse conocimiento nuevo para sus hogares. Te damos gracias, Padre, y oro todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces hoy hablando de los maestros de la iglesia. Y estamos en el capítulo 9 de este pequeño libro que estamos usando. Recogidito que está, el libro de texto, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito antes de que entremos a la clase de hoy. Nosotros tenemos que entender que estamos estudiando dentro de la historia del cristianismo los diferentes personajes que forjaron y tuvieron parte que ver con el desarrollo post-apostólico del cristianismo. Eso quiere decir que una vez los apóstoles mueren, siendo Juan el último, y entran los padres de la iglesia y los maestros de la iglesia en escena, esa historia de la iglesia sigue desarrollándose en cierta forma, como vemos en el Nuevo Pacto, que personajes en específico fueron los que llevaron a cabo el desarrollo de la fe cristiana, y la diferencia que vamos a encontrar muy marcada, y esto es de suma importancia entenderlo, la diferencia que vamos a encontrar muy marcada entre los que están en las Sagradas Escrituras y los que están fuera de las Sagradas Escrituras, es que los que están fuera de las Sagradas Escrituras están cometiendo errores e inclusive errores doctrinales, porque ellos no han sido inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, los que escriben las Sagradas Escrituras han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es importante mencionarlo porque vamos a darnos cuenta que muchos de estos maestros de la iglesia, aunque tuvieron posiciones muy significativas en el desarrollo del cristianismo, también fueron culpables de cometer errores porque no eran personas que estaban inspiradas por el Espíritu. Entonces cometieron errores dejándose llevar por, en algunos casos, interpretaciones que ellos mismos hicieron en vez de dejarse guiar por las Sagradas Escrituras per se. Y entonces aquí tenemos que hablar de la importancia de la sola Escritura. Nosotros como cristianos evangélicos creemos en la sola Escritura, y la razón que creemos en la sola Escritura y no nos anclamos en magisterios, no nos anclamos en tradición para enganchar doctrinas, para montar dogmas en magisterios o en tradiciones, es precisamente porque los magisterios podemos fallar y las
veces que se usa la tradición, no siempre esa tradición oral es fidedigna. Entonces, el problema ahí es que la mayoría de las veces que se utiliza la tradición en forma de utilizarla para establecer dogmas o doctrinas en las iglesias, realmente lo que se está haciendo es jugando un juego de azar, porque no hay la forma de probar que esa tradición es 100% segura. Por ende, nosotros nos basamos en la sola escritura como la fe o la medida de fe y de regla de autoridad por la cual nosotros medimos todo, porque las Sagradas Escrituras tienen algo, aparte de que son inspiradas por el Espíritu Santo, tienen algo que ni la tradición ni los magistrados pueden hacer. Y es que las Sagradas Escrituras, la sola escritura, la escritura sola, ella se interpreta a sí misma. Por ende, en los maestros, ¿ok? En los magistrados, en las diferentes escuelas que hay, desde el tiempo del siglo II hasta el día de hoy, las tradiciones que pudieran haberse movido desde el siglo II hasta el día de hoy, en ninguna de estas usted puede decir que ellas mismas pueden interpretarse a sí mismas. Sin embargo, en las escrituras, en los libros canónicos, podemos sí decir que la Biblia interpreta a la Biblia. Por eso, cuando usted tiene una duda de algo, usted puede encontrar la respuesta a la duda en la misma Biblia. Usted va a un magistrado y puede conseguir información errónea. Usted va a la tradición y puede conseguir información errónea. Pero usted va a las Sagradas Escrituras y allí va a encontrar la información correcta, porque proviene directamente de la inspiración del Espíritu Santo. Viene de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Ok? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a la vez que vayamos estudiando ahora en esta etapa los maestros de la iglesia, vamos a empezar a ver las áreas de sus debilidades. Y aunque hubieron aportaciones buenísimas, también hubieron cosas muy malas que no funcionaron, que no eran buenas. Entonces, en la sola escritura, que eso es en latín sola escritura, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que ahí nunca nos vamos a decepcionar, porque las Sagradas Escrituras no se contradicen ni se equivocan. ¿Ok? Y es importante tener esto claro para que cuando veamos a estos hombres y leamos acerca de ellos y escuchemos cosas acerca de ellos y miremos decisiones que toman, etcétera, etcétera, usted no se desilusione pensando yo que tenía esa persona en alta estima, porque esa persona que está ahí no es una persona que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por ende está también susceptible a fallar. ¿Ok? Así que eso es bien importante que lo tengamos claro a la vez que vamos estudiando a estos hombres en la historia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con Clemente, luego vamos a tocar a Tertuliano y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con Orígenes, ¿ok? Y dependiendo de hasta dónde podamos llegar con el tiempo hoy, pues ahí nos detenemos, ¿ok? Pero la razón por la que Clemente apela a Platón no es solo la conveniencia del argumento. Clemente está convencido de que la verdad es una sola
y que por tanto cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo y en las Escrituras. Y voy a parar aquí otra vez porque leo la palabra escritura y me viene otra cosa que les quería decir a ustedes también. Una de las cosas que tenemos que entender es, con esto del canon bíblico, cuando nosotros miramos el canon bíblico veterotestamentario, o sea, el canon bíblico del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que los judíos en ningún momento introducen como parte del canon veterotestamentario los 7 libros apócrifos, los 7 libros deuterocanónicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Quiere decir después del canon, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A través de la historia, las Biblias que son judías, obviamente lo único que tienen son los 39 libros que tienen las Biblias evangélicas que tenemos nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana entra en el panorama después del año 300, que es que se establece, ahí en adelante es que la Iglesia coge los libros de la Biblia judía, coge los ya 27 libros del Nuevo Testamento y le añade los 7 libros apócrifos, y entonces todas las Biblias que se hicieron cristianas desde ese momento en adelante, todas tenían tanto los 39 libros judíos, los 7 apócrifos, que también son judíos, pero no son reconocidos como inspirados por el pueblo de Israel, y los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede aquí? No es hasta el tiempo de la Reforma, cuando viene la Reforma, que entonces se sacan de la Biblia esos 7 libros apócrifos, porque de la misma manera que el pueblo de Israel, del pueblo judío, entendía que no eran canónicos, que no podían estar en la Biblia porque no eran inspirados, asimismo el pueblo evangélico dice: estos libros no pueden estar en la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las Escrituras, nosotros estamos hablando de todos los libros menos los libros deuterocanónicos o apócrifos. No son incluidos ni considerados de ninguna manera para llegar a conclusiones que tengan que ver con doctrina, y más en la iglesia neotestamentaria, que nuestra doctrina se basa en el nuevo pacto y no en el antiguo. ¿Ok? Así que tenemos que también tener eso en nuestra mente claro, porque si ustedes están estudiando la historia del cristianismo, dentro de la historia del cristianismo va a venir alguien de otra fe que está usando esos libros y le va a cuestionar a usted por qué es que nosotros no los usamos, ¿ok? Y ahí usted tiene la respuesta.
clara, concisa, precisa y directa al grano y no tiene que decir más nada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Según él, la filosofía les ha sido dada a los griegos de igual modo que la ley les ha sido dada a los judíos. Y tanto la filosofía como la ley tienen el propósito de llevar a la verdad última que nos ha sido revelada en Jesucristo. Los filósofos son a los griegos los que los profetas fueron a los judíos. Con los judíos Dios ha establecido el pacto de la ley y con los griegos el de la filosofía. Eso es claro. Ahora, hoy en día, cuando usted va a coger filosofía, especialmente en el área de la teología, usted puede estudiar filosofía y teología. Y hay teología cristiana, hay teología judía y hay otros tipos de teologías que tienen que ver con deidades que son falsas, no son el Dios verdadero que nosotros creemos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer un grado en filosofía, en teología cristiana, que sería lo que yo tengo, pues ¿qué es lo que yo estudio? ¿Cuál es la base central del estudio mío? Teología cristiana, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el cristianismo. En eso es que se basa. Obviamente tenemos grados teológicos dentro del cristianismo que tienen especialidades. Hay quienes se especializan en lenguas y estudian griego y hebreo y hacen su doctorado en griego y hebreo. Hay otros que se especializan en historia y hacen su grado en historia. Hay otros que se especializan en lo que es estudios pastorales y hacen su grado en estudios pastorales. ¿Me están siguiendo? Pero todo tiene que ver dentro del marco del cristianismo. ¿Ok? Obviamente usted va a estar estudiando algunas clases que tienen que ver con filosofía, que toca a otros personajes, pero eso es para conocimiento de comparación o comparativo y de ninguna manera es dogmático. ¿Ok? Pero para que estemos claros, si usted decide continuar estudiando más allá, siempre tiene que entender que la teología que nosotros vamos a estar estudiando es cristiana. Aunque dentro de la teología cristiana se mencione el judaísmo, ¿por qué? Porque nuestra fe sale de ahí. Nosotros somos judeocristianos, somos una fe judeocristiana. Y por ende, pues el pueblo de Israel va a ser estudiado. ¿Ok? Muy bien. Como entonces hemos de coordinar lo que nos dicen los filósofos con lo que nos dicen las escrituras, es la pregunta. A simple vista parece haber una enorme distancia entre ambos, pero según Clemente, un estudio cuidadoso de las escrituras nos llevará a las mismas verdades que los filósofos enseñaron. Esto se debe a que todas las escrituras están escritas en alegorías o, como dice Clemente, en parábolas. El texto sagrado tiene siempre más de un sentido. El sentido literal no ha de despreciarse, pero quien se queda en él es como el niño que se contenta con beber leche y nunca llega a ser adulto. Más allá del sentido literal se encuentran otros sentidos que el verdadero sabio ha de descubrir. Ahora, una de las cosas que podemos observar es que, y vamos a ver esto más adelante cuando estemos bregando con Orígenes, es que nosotros no podemos suscribirnos a la interpretación alegórica de las escrituras. Una de las cosas que hemos aprendido en la enseñanza de la hermenéutica, de cómo interpretar las escrituras, es que uno aborda las escrituras de manera literal. Ahora recuérdense, estamos estudiando lo que estos maestros de la fe estaban enseñando en aquel tiempo. Y por ende, como les dije en mi introducción de la clase,
vamos a ver cosas que ellos dicen que en momentos no nos van a hacer sentido. Y en otros momentos van a sonar muy bien. Porque muchos de ellos, como dije, cometieron errores en sus posturas, en sus postulaciones. Cuando ellos estaban hablando, se dejaron en muchos casos influenciar por la filosofía griega. Entonces tenemos que tener cuidado y saber separar lo bueno y lo que no es bueno. Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? La relación entre la fe y la razón es muy estrecha, pues una no puede funcionar sin la otra. La razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Para el sabio, la fe ha de ser entonces el primer principio, el punto de partida, sobre el cual la razón ha de construir sus edificios. Pero el cristiano que se queda en la fe, al igual que el que no va más allá del sentido literal de las Escrituras, es como el niño de leche, que no puede crecer por falta de alimento sólido. Entonces, obviamente nosotros hemos dicho que una de las cosas que nos vamos a tener que nosotros esforzar en hacer cuando estamos estudiando las Escrituras es buscar toda la evidencia posible, tangible, toda la evidencia que sea física, histórica, cultural, pero a fin de cuentas todo eso tiene que estar mezclado con fe, porque hay cosas que si no es por fe no vamos a poder decir que somos cristianos, porque aquí nadie ha visto a Cristo. Aquí nadie estuvo presente cuando se abrió el Mar Rojo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Frente a tales personas que se contentan con los rudimentos de la fe, se encuentra el sabio o, como dice Clemente, el verdadero gnóstico. El sabio va más allá del sentido literal de las Escrituras y de los rudimentos de la fe. El propio Clemente concibe entonces su propia tarea no como la del pastor que guía a la grey, sino como la del verdadero gnóstico que dirige a otros de iguales inclinaciones. Naturalmente, esto tiende a producir una teología de tipo elitista, y Clemente ha sido criticado frecuentemente por esa tendencia en su pensamiento. Entonces vemos que aquí estamos encontrando una de las fallas que se le han criticado a Clemente, y este tipo de situación sucede hoy en día, porque encontramos personas que piensan que su estado teológico es superior al estado teológico en el cual otros están. Y aunque ambos sean cristianos y ambos creen que Cristo es el Salvador, han establecido unas posturas donde tratan de probar que su capacidad teológica es mucho más superior a la de otros, y ahí eso lo podemos encontrar en las diferentes facciones que se forman, no tan solo en el segundo siglo, en las diferentes iglesias, sino que también llegan hasta el presente hoy, en el siglo XXI. Y dentro de las iglesias, inclusive en las mismas denominaciones, usted encuentra facciones de personas que caen en este tipo de teología elitista, donde hay unos grupos que pretenden ser superiores a otros dentro de los mismos cuerpos denominacionales. Para no insultar a nadie fuera de mi denominación, pues me voy con la mía.
Y digo que dentro de los bautistas hay bautistas que dicen que saben más que otros bautistas porque su forma de ser bautista es más bautista que la mía, que es bautista. ¿Qué cosa más bautista? Y si usted cree que eso no es verdad, le podría empezar yo a nombrar aquí el montón de grupos de hermanos bautistas que piensan que son superiores a otros porque su teología de interpretación, ya sea en soteriología o escatología o en cristología o en eclesiología, la área de estudio que sea, ellos la han llevado a su mayor expresión posible y por ende ellos son superiores. Y dime si eso no es ser igual que los gnósticos, que creían que el conocimiento era lo que te llevaba a estar más cerca a Dios. Si cierto es que el conocimiento bíblico es de suma importancia, por eso estamos aquí. Si no estuviésemos aquí, tan cierto es que el conocimiento bíblico va de la mano con una relación personal e íntima con el Señor. Conocimiento bíblico sin relación es una pérdida de tiempo. Y una supuesta relación sin el conocimiento de su palabra no puede ser una relación. Porque usted no puede tener una relación con Dios si no conoce lo que Él te está diciendo. Y lo que Él te está diciendo está en su palabra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos están claros? ¿Todos están bien? ¿Ya necesitan un break o estamos bien? Ok. Frente a tales personas, estos elitistas, Clemente, tú pensarías que, y estas críticas no son post-Clemente, o sea, que son contemporáneas también, ¿ok? Son críticas que se le están haciendo porque se está observando lo que él está haciendo. En cuanto al contenido mismo de la teología de Clemente, hemos de decir poco, aunque él piensa estar sencillamente interpretando las escrituras. Escuche bien esto: su exégesis alegórica le hace posible encontrar en ellas ideas y doctrinas que vienen más bien de la tradición platónica, o sea, que vienen de Platón. Dios es el uno inefable, acerca del cual es imposible decir cosa alguna en sentido recto. Todo lo que podemos decir de Dios consiste en negarle todo límite. Lo demás es lenguaje metafórico que nos resulta útil porque no tenemos otro, pero que sin embargo no describe a Dios. Fíjense que es interesante porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Juan, dentro de la capacidad que él tiene lingüística, donde Juan, bajo ninguna circunstancia, tiene conocimiento alguno de idioma que no sea humano, cuando él es entregado con la revelación de Jesucristo, que es en español el Apocalipsis o revelación, encontramos que a él se le dice que hay unas cosas en el cielo, pero él tiene que usar un lenguaje humano. ¿Por qué? Porque él no conoce más ningún otro lenguaje. Entonces podemos decir, y aquí, ¿verdad? Pues
muchos teólogos podrían entrar y diferentes escuelas debatir este asunto. Yo se lo voy a presentar a ustedes de la manera más sencilla. Calles de oro. ¿Será realmente lo que él vio, calles de oro? ¿Será? ¿O será que lo que él vio es tan y tan y tan y tan maravilloso, tan y tan y tan y tan bello, que lo mayor que él pudo pensar, que se comparaba esas calles con lo que él en su mente humana y en su lenguaje humano podía decir, era calles de oro? Pero estamos 100% seguros que son de oro. Yo postulo que no. ¿Me están siguiendo? Porque las mismas escrituras a mí me dicen que cosas que ojo no vio. O sea que allí hay cosas que ojo humano no ha visto. Entonces Juan dice calles de oro. ¿Por qué? Porque él tiene que utilizar el lenguaje que conoce. Él no tiene más ningún otro lenguaje. ¿Y qué otro lenguaje hubiéramos entendido nosotros? Si él hubiera dicho algún nombre raro de las calles, ni tú ni yo lo hubiéramos entendido tampoco, porque hubiera sido extraño para nosotros. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos un problema en el cual tú no puedes coger las Sagradas Escrituras y utilizar un lenguaje en su totalidad que sea metafórico o alegórico o simbólico. Es necesario utilizar lenguaje literal. Continuamos. Este uno inefable se nos da a conocer en el Verbo, que les reveló a los filósofos y a los profetas toda la verdad que supieron, y que últimamente se ha encarnado en Jesucristo. En todo esto, Clemente sigue a Justino y en cierta medida al filósofo judío alejandrino Filón, a quien nos hemos referido anteriormente. Pero su énfasis en la encarnación del Verbo hace que su teología sea cristocéntrica. Y eso está bien. Por otra parte, la importancia de Clemente no está en lo que haya dicho sobre tal o cual doctrina, sino en el modo en que su pensamiento es característico de todo un ambiente y tradición que se forjaron en la ciudad de Alejandría y que sería de gran importancia para el curso posterior de la teología. Así que usted tiene que ver cómo todas estas postulaciones de estos maestros de la fe que vamos a estar viendo tienen un efecto, y ese efecto usted va a darse cuenta que es un efecto positivo y a la misma vez es un efecto reactivo para aquel que está entrando en el caminar cristiano y tiene que entonces empezar a hacer una teología y está escuchando las diferentes fuentes teológicas y tiene que entonces buscar cómo va a llegar a la verdad de Cristo y de los apóstoles y de los primeros discípulos sin violar esa verdad porque haya sido influenciado por alguna tendencia o corriente que esté moviéndose dentro de ese ámbito donde se está tratando de crear esta teología. Y usted dirá, pero pastor, es que ya la teología estaba hecha, ya las Sagradas Escrituras en el año 100, ya Juan había
muerto, ya estaba todo. Y yo le digo, eso es así, pero el problema lo tenemos no en las escrituras. Ya yo les di ahorita que las escrituras no fallan, pero los hombres sí. Entonces, por ende, en el desarrollo de la historia del cristianismo, usted tiene esta batalla constante donde se está luchando por mantener la sana doctrina, donde no se confunda con falsas enseñanzas y con filosofías de hombres. ¿Me están siguiendo? No me estoy yendo muy profundo, ¿verdad? Estoy claro. Si alguien no me entiende, grite y diga algo, ¿ok? Pero si va a gritar, no grite muy duro, que nos quedamos sordos. ¿Está bien? Ok. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Más adelante, en este capítulo, al tratar acerca de Orígenes, veremos el contenido de esta teología en toda su madurez. Fíjate lo que me está diciendo ya. Estos hombres que están antes de Orígenes van a llevar a Orígenes a llegar a unas conclusiones. ¿Están viendo eso? Y lo vamos a ver más adelante. Y por tanto, no es necesario que nos detengamos aquí a exponerlo. Baste decir que se trata de un tipo de teología cuya preocupación fundamental consiste en construir puentes entre la fe cristiana y la cultura que la rodea. Es una teología construida más para las gentes cultas que para las masas. Por eso es que hablamos que en la teología que está estableciendo Clemente se le acusa de ser elitista, porque es una que está más dirigida y construida para los cultos en vez de para la gente del vulgo, para las masas, para el pueblo. Y ahí nos movemos al próximo maestro, que es Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago. Todo lo contrario sucede en el caso de Tertuliano. Al parecer, Tertuliano nació en la ciudad africana de Cartago alrededor del año 150. Pero fue en Roma, cuando contaba unos 40 años, que se convirtió al cristianismo. ¿Cuántos años tenía? 40. O sea que ya era un hombre. Ya estaba usando las faldas largas, ¿verdad? Algún tiempo después regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos, o sea que estaba haciendo apologética, y en defensa de la ortodoxia contra los herejes, puesto que al parecer era abogado. Así que el hombre de profesión, antes de entrar en el discurso apologético, era un abogado, o al menos había sido adiestrado en la ciencia retórica. La mayoría de los eruditos entienden que Tertuliano fue un abogado. Y en los procedimientos que usaban los abogados, toda su obra lleva el sello de una mente legal. Más arriba, página 57, hemos citado su comentario acerca de la sentencia injusta de Trajano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Trajano? Ok. Al leer esas líneas, nos viene a la mente la imagen de un abogado que apela a un tribunal superior contra la sentencia injusta de un tribunal inferior. En otro tratado, escrito también contra los paganos y que lleva por título El testimonio del alma,
Tertuliano coloca al alma pagana en el banquillo del testigo. Interesante, ¿verdad? Esto es obviamente algo alegórico. Él pone el alma en esa banca de testigo y después de interrogarla al estilo de un abogado en un juicio, llega a la conclusión de que aún el alma pagana es por naturaleza cristiana y que si persiste en rechazar el cristianismo, ello es por obstinación y ceguedad. Sin embargo, la obra en que de veras puede verse el espíritu legal de Tertuliano es en su prescripción contra los herejes. En el lenguaje legal de la época, el término prescripción tenía al menos dos sentidos. En primer lugar, una prescripción era un argumento legal que se presentaba antes del caso mismo, para demostrar que el juicio no tenía lugar. Si, aún antes de comenzar a debatir lo que se planteaba, una de las partes podía probar que la otra no tenía derecho a presentar demanda, o que la demanda no estaba en regla, o que el tribunal no tenía jurisdicción, se cancelaba el juicio. El otro sentido de la palabra prescripción aparecía por lo general en la frase prescripción de largo tiempo. Lo que esto quería decir era que si alguien había estado en posesión de una propiedad o de un derecho por cierto tiempo y nadie se lo había disputado, esa persona quedaba en posesión legal de la propiedad o del derecho en cuestión, aunque apareciese después quien se lo disputara. Ahora, fíjense que él está haciendo aquí, en esta alegoría del acusado y todo esto, donde yo me tengo que enfocar es qué es lo que está tratando de Tertuliano probar. Cuando yo vengo acá, yo miro que cuando él dice que él llega a la conclusión de que aún el alma pagana es por naturaleza cristiana y que si persiste en rechazar al cristianismo, ello es por obstinación y ceguedad, yo me tengo que cuestionar si él está entendiendo claramente la posición de lo que es la salvación por medio de Cristo y la confesión en Cristo. De la manera que él lo plantea, él está adjudicando por casi algo que podríamos llamar un caso de universalismo. Y eso sería un error. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora, hablando de la prescripción, hoy en día, cuando hablamos de eso en términos legales, hablamos de algo que por término de tiempo ha prescrito. O sea que ya terminó el tiempo y por ende esa persona no tiene que rendir cuentas a la ley porque ya prescribió el tiempo por el cual podía llevársele a un tribunal a ser juzgado por X o Y crimen que alegadamente se hubiese cometido. Un ejemplo sería, usted se robó algo hace 30 años, pero la ley dice que después de 7 años, si a usted no se le ha probado que usted se robó lo que dicen que se robó, prescribió y ya usted no tiene que aparecer ante ningún tribunal. ¿Ok? Entonces, en el caso de Tertuliano, él lo utiliza en las dos formas. Él lo utiliza en la primera, que sería antes para descartar por completo un juicio, o después. Tertuliano utiliza ambos sentidos como si se tratara de un pleito entre la Iglesia Ortodoxa y los herejes. Cuando él está hablando aquí de la Iglesia Ortodoxa,
no estamos hablando de la iglesia ortodoxa, de la cual vemos luego en el futuro como la iglesia ortodoxa griega, rusa, egipcia, que es lo mismo que la copta, etc. De eso no es lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de la iglesia ortodoxa, es de la iglesia que es supuestamente la que está llevando las sanas enseñanzas del cristianismo. ¿Ok? Y entonces están los herejes, los que están enseñando cosas erradas, por ende, también conocidas como heréticas. Su propósito es demostrar, no sencillamente que los herejes no tienen razón o que están equivocados, sino aún más, que ni siquiera tienen derecho a entrar en discusión con los ortodoxos. En efecto, las escrituras son propiedad de la iglesia. Entonces aquí él está diciendo, ustedes, para comenzar, ni tienen parte ni suerte en este juicio, porque ustedes no tienen ningún tipo de autoridad eclesiástica para poder argumentar ningún tipo de postura, posición o argumento, valga la de redundancia, en referencia a tal o cual asunto, porque ustedes no pertenecen a la iglesia y por ende ustedes no tienen autoridad sobre las escrituras y no pueden hablar sobre las mismas. Esa es la posición que está prestando aquí Tertuliano. Durante varias generaciones, la iglesia las ha utilizado sin que nadie se las dispute. Y vamos a ver que luego la iglesia católica hace lo mismo, adueñándose obviamente de las escrituras, tirándole a todo aquel que no sea católico. Y no sé si es aquí mismo que está eso o es más adelante. Aun cuando no fueran originalmente su propiedad, ya de hecho lo son. Por tanto, los herejes no tienen derecho alguno a utilizarlas. Los herejes han llegado a última hora y pretenden cambiar lo que por su origen y por prescripción de largo tiempo pertenece a la iglesia. Todo esto lo está diciendo Tertulio. ¿Ok? Así que vean cómo él está forjando teología aquí, cristiana. Él está diciendo, las escrituras, ustedes no tienen ninguna autoridad sobre ellas, ni las pueden usar, porque son de la iglesia, no les pertenecen a ustedes. Ya él está creando teología. De hecho, si vamos a mirar esto, él tiene la razón. ¿Por qué? Porque las escrituras fueron dadas para el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, eso nos lleva a profundizar aún más, porque lamentablemente lo escucho cada rato, inclusive lo escuché en esta iglesia en estos días, y después yo lo que hago cuando digo cosas así, pues después en privado cojo a las personas y les digo, miren, con todo el amor del mundo, lo que dijiste suena bonito, pero no es verdad, porque no es lo que enseña la Biblia. Entonces, si nosotros creemos que la escritura es la autoridad máxima y tú estás diciendo algo que es extra bíblico, pero lo estás tratando de hacer sonar como que es espiritual y que proviene de Dios, es una dicotomía entre la verdad y la mentira. Entonces, cuando miramos eso, cogemos un ejemplo como este. Antes de yo convertirme, yo le oré a Dios en un momento que yo estaba bien mal, pasando un momento bien difícil, y Dios me contestó. Pero si yo me voy a la Biblia, yo tengo que decir, eso es errado. Porque a Dios, a quien le contesta oraciones, no es a paganos, es a los hijos, es a los creyentes. Entonces, si tú no eres creyente, a ti no te va a contestar la oración. Ahora, si un creyente ora por ti,
Dios le contesta a ese creyente a favor tuyo. Eso sí Dios lo puede hacer. ¿Están conmigo? Pero la Biblia es clara en eso. Entonces, por eso estamos viendo aquí que cuando Él dice que los herejes no tienen autoridad sobre las Escrituras, es verdad. Porque ellos no tienen nada que ver en el reino de Dios. Son herejes. Entonces, a última hora, y pretenden cambiar lo que por su origen y por prescripción de largo tiempo pertenece a la iglesia. Que las Escrituras son propiedad de la iglesia puede mostrarse fácilmente con solo mirar a las iglesias apostólicas, donde esas Escrituras han sido leídas e interpretadas de igual manera desde tiempos de los apóstoles. Roma, por ejemplo, puede mostrar una línea ininterrumpida de obispos que se remonta hasta los apóstoles Pedro y Pablo. Estamos hablando de Roma, ¿ok? Y lo mismo puede decirse de Antioquía. La iglesia de Antioquía podía probar quiénes fueron los pastores de esa iglesia. Y de varias otras iglesias. Todas estas iglesias apostólicas concuerdan en su uso e interpretación de las Escrituras, según han venido haciéndolo desde sus principios. Además, por sus propios orígenes, los escritos de los apóstoles son propiedad de esas iglesias, pues fue a ellas que los apóstoles se los legaron. Entonces, en la posición que están ellos basándose, si alguien tiene, y estamos hablando en aquel tiempo, porque muchas de esas iglesias ya ni existen, la mayoría no existen, existen los lugares. Como a nosotros fue que se nos escribió esa carta original, aunque termina siendo parte del canon bíblico para todo el cristianismo del siglo I en adelante, aún en el momento que de la existencia de esas iglesias apostólicas, ellos podían decir, y no mentían, cuando decían, estas cartas son de nosotros, porque a ellos fue que fueron dirigidas. Y no se estaban equivocando. Donde sí ellos estaban mirando hasta aquí, hasta la nariz, es que no estaban mirando más allá, porque ellos tenían en su mente lo mismo que vemos que tenían los que estaban en el primer siglo, aún dentro de la era apostólica, pensando en que Cristo venía en cualquier momento. Y vimos que muchos estaban vendiendo sus propiedades. Vemos en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 como el apóstol Pablo tiene que hablarle a los tesalonicenses y decirle, miren mi gente, tranquilo todo el mundo, que esto es lo que va a pasar, ¿ok? No dejen de trabajar. Inclusive hay otros que están preocupados por los que se están muriendo y tienen miedo que no van a participar de la venida de Cristo, porque ya ellos piensan que Cristo viene en cualquier momento. Y Él les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados, etcétera, etcétera. O sea, que Él los calma, Él los tranquiliza. No, tranquilo. Todo el mundo que esté en Cristo va a participar. ¿Ok? Entonces, ellos no están mirando más allá de que Cristo puede ser que venga mañana, pero Cristo puede ser que no venga en miles de años, que es lo que ha sucedido. Y obviamente nosotros que tenemos el lujo de poder coger y escudriñar las Escrituras, ahora que las tenemos no solo en su totalidad, más las tenemos en nuestro idioma, más tenemos ayudas de lo que son Biblias de estudio, compendios bíblicos, de exegetas, de hombres que se han dedicado por años
a entrar profundamente en las Escrituras, entonces se nos hace mucho más fácil a nosotros interpretar lo que nos están diciendo y podemos ver claramente que las Escrituras no eran para un solo tiempo, momento y espacio de la historia. Es para toda la historia, hasta que Cristo venga. Entonces ya nosotros sabemos que esa venida no podemos pensar que va a ser mañana, pero tampoco podemos pensar que no va a ser mañana. Entonces ya nosotros estamos aprendidos, le llevamos una ventaja terrible. Pero acuérdense, aquí estamos bregando con personas del segundo siglo. El cristianismo todavía está en pañales. Ya estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me están entendiendo? Lo que a mí siempre me sorprende de la postulados y aseveraciones de los padres y de los maestros de la iglesia es que por más cerca que estuvieron de los apóstoles y tenían por lógica la capacidad de estar más cerca de la verdad que más nadie, siempre hubo un poder externo que le hizo daño a la iglesia en alguna forma. Y esta es mi opinión personal, eso no está en el libro, esto lo digo yo. Yo pienso que ahí es donde vemos la mano invisible de Satanás tratando de detener la iglesia del Señor y hacerle daño a la iglesia del Señor. Acuérdese, Satanás se conoce las Escrituras. Él sabe lo que dice ahí. Y él sabe lo que va a pasar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Mi hermano Kenneth tiene una pregunta acá. Cuando te refieres a ese pensamiento, son a los filósofos de la época, como Platón y estos que estaban tratando de ellos. Sí, porque si tú te das cuenta, si no hubiera una influencia de pensadores que estuvieran fuera de lo que es el pensamiento, el pensum cristiano, el corpus cristiano, si solamente fuera eso, nunca hubiera habido ningún tipo de problema. Pero cuando tú tienes todos estos pensadores paganos, seculares, que tienen estas ideas erradas, donde en algunos casos mezclan en muchos de ellos unas filosofías que son inclusive risibles en la forma en que ellos plantean la naturaleza del hombre y cómo el hombre va a terminar. Es tan risible como lo que enseñan hoy en día los mormones, de que tú y yo vamos a ser dioses de un día y vamos a tener nuestro propio planeta. Así de zángano suena, ¿verdad? Así mismo, eso es el diablo. Pero sin embargo los mormones los tienen en la lista de los cristianos, como si fueran cristianos, pero están enseñando esa locura. Entonces, lo mismo pasa con Sócrates, con Platón, ¿ok? Tú estás bregando con enseñanzas que para nada enganchan con lo que es la enseñanza cristiana. ¿Qué hace eso? Debilita la enseñanza cristiana si tú te dejas influenciar por ella. Este argumento contra los herejes, utilizado por primera vez por Tertuliano,
ha sido empleado repetidamente en ocasiones posteriores contra toda clase de disidentes. Por cierto, fue uno de los principales argumentos utilizados por los católicos contra los protestantes a partir del siglo XVI. ¿Vieron ahí? Sí, pero él está demostrando, cuando tú te adueñas de algo, y no te pertenece, porque mira, la Iglesia Católica Apostólica Romana no podemos decir, por querer estar en buenas con nuestros amigos católicos, que es la Iglesia de Jesucristo. Ellos se adueñaron y ¿qué hicieron? Cogieron, porque tenían el poder del Estado. Por ende, los cristianos que estaban en contra de la Iglesia Católica no tenían ningún poder contra ella. Ellos se adueñan de las Escrituras, se adueñan de todo el sistema eclesiástico, convierten el sistema que es bíblico de pastores y diáconos, que son los dos cargos que se dejan. Hay 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y de esos 5, 2 se eliminan una vez acaba la era apostólica: los apóstoles y los profetas. Los evangelistas puede ser cualquier persona que lleve el evangelio de Cristo, y lo que quedan como cargos oficiales en el cuerpo de Cristo en la iglesia son pastores y maestros. Eso es lo que los pastores y diáconos, porque pastores y maestros son 2 ministerios que tienden a ir de la mano uno con el otro. El pastor tiene que ser maestro para ser pastor. Si no es maestro, no puede ser pastor. Si tú no sabes enseñar, tú no puedes ser pastor. Pero tú puedes ser maestro sin ser pastor. Por eso tenemos maestros de escuela bíblica, maestros de grupos de estudio, maestros de sociedad de damas, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica, cuando llega la Reforma, dicen: no, la Biblia es de nosotros, porque nosotros somos la única y verdadera iglesia. Y los evangélicos le dicen: pues no, porque antes de que ustedes existieran, ya las escrituras existían y ya habían cristianos que existían. Y habían grupos cristianos que existían. Pero mira lo que ellos hacen. Ellos se van con el argumento de que ellos son la verdadera iglesia y por ende la Biblia le pertenece a ellos y más nadie tiene la autoridad de utilizarla. Sin embargo, ellos son, y vamos a aprender esto en Historia del Cristianismo 2, cuando entremos ahí, entonces decir que las chispas van a volar. Cuando entremos en lo que es el funcionamiento de cómo la sola escritura es superior a los argumentos de magistrado y de tradición presentados por el papado o el papismo. Cuando entremos en esa área, aquí van a haber petardos, va a estar bueno esto. En el caso de Tertuliano, sin embargo, debemos notar que la razón última por la que la iglesia tiene derecho a las escrituras es que puede mostrar una uniformidad
no solo de sucesión formal, sino también de doctrina, a través de todas las generaciones, a partir de los apóstoles. Esto era precisamente lo que se discutía en el siglo XVI, pues los protestantes decían que la Iglesia Católica se había apartado de su propia doctrina inicial. Y obviamente sabemos que cuando se establece la Iglesia Católica lo que quiere decir es universal. Si venimos a ver, toda iglesia cristiana es una iglesia católica, pero por el mal uso que se le da a la palabra, no la usamos. Porque católico lo que quiere decir es universal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se mezcla el cristianismo con paganismo, más el gobierno del Imperio Romano, y ahí sale el catolicismo. Cogieron los tres, los echaron en un blender y salió el catolicismo. Y con el tiempo le siguieron echando más ingredientes al blender, que vamos a ir aprendiendo a través de la historia, cuando se siga desarrollando estas clases. Pero el espíritu legalista de Tertuliano va mucho más allá de esos argumentos, o de estos argumentos. En efecto, Tertuliano piensa que la promesa bíblica, en el sentido de que quien busca ha de hallar, quiere decir que una vez que uno ha encontrado la fe cristiana, toda búsqueda ha de cesar. Para el cristiano, entonces, toda búsqueda es una falta de fe. ¿Ok? Ahora, recuérdense que hemos dicho que Tertuliano tiene un espíritu legalista. ¿Ok? Recuerden eso. Has de buscar hasta que encuentres, y una vez que lo hayas encontrado, has de creer. A partir de entonces, todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído, y además has de creer que nada más hay que haya de ser creído, ni nada más haya de buscarse. Esto lo encontramos en Prescripción 9 de Tertuliano. ¿Ok? Y eso lo pueden conseguir en internet, si quieren. Esto quiere decir que basta con las reglas de fe de la iglesia y que toda otra búsqueda es peligrosa. Naturalmente, Tertuliano, si permite que los cristianos traten de aprender más acerca de esas reglas de fe, pero todo lo que se salga de ella o lo que venga de otra fuente ha de rechazarse. Esto es particularmente cierto de la filosofía pagana, ante la cual Tertuliano toma una posición radicalmente opuesta a la de Clemente. Más arriba, página 72, hemos citado sus palabras contrastando a Atenas con Jerusalén. La misma actitud prevalece en su opinión acerca de la dialéctica, es decir, del método de la filosofía. Miserable Aristóteles, quien les ha dado la dialéctica, les dio el arte de construir para derribar, un arte de sentencias resbalosas y de argumentos crudos, que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. Y eso lo encontramos en Prescripción número 7. En resumen, Tertuliano se opone a toda especulación. Hablar, por ejemplo, de lo que Dios puede hacer sobre la base de su omnipotencia es perder el tiempo y arriesgarse a caer en el error. Lo que hemos de preguntarnos es no qué podría Dios hacer, sino qué es lo que en efecto Dios ha hecho. Esto es lo que enseña la iglesia. Esto es lo que se encuentra en las Escrituras. Lo demás es curiosidad ociosa y por demás peligrosa.
Pero esto no implica que Tertuliano no sea capaz de utilizar argumentos lógicos contra sus adversarios. Al contrario, la lógica de Tertuliano es a menudo aplastante, como hemos visto en el caso de la prescripción que leímos anteriormente, ¿verdad? En lo del juicio. Pero el vigor de sus argumentos se encuentra más que en su lógica. Es su habilidad retórica que llega hasta el sarcasmo. A Marción, y aquí da un ejemplo de lo que hace Tertuliano en manera sarcástica, le dice que el Dios de la iglesia ha creado todo este mundo con sus maravillas, y entonces reta a su contrincante a que le muestre siquiera un triste vegetal hecho por su Dios, con D minúscula. Y luego le pregunta sarcásticamente, ¿en qué se ocupa su Dios antes de revelarse hace unos pocos años? ¿Es que no amaba a la humanidad hasta última hora? De este modo, mediante una inigualable combinación de ironía mordaz con una lógica inflexible, Tertuliano se convirtió en el azote de los herejes y campeón de la ortodoxia. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo hoy. Y sin embargo, alrededor del año 207, aquel rudo enemigo de los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la iglesia, se unió a un movimiento montanista. Ahora, vamos a parar aquí la guagua. Si usted se va, y para beneficio de aquellos que no están en nuestra congregación, yo les voy a hacer llegar a su WhatsApp la lista de todos los grupos que existieron paralelo junto a la Iglesia Católica, que eran cristianos, pero no eran perfectos, tuvieron fallas en su doctrina, pero tampoco llegaron a las herejías que vimos a la Iglesia Católica caer. Y entre esos grupos está el movimiento montanista, y Tertuliano se une a este movimiento. ¿Ok? Sigo leyendo. Que el resto de los cristianos consideraba heréticos. Fíjate que los consideraban heréticos a los montanistas. Y ya en breve vamos a ver por qué. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los misterios insolubles de la historia de la iglesia, pues sus propios escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco acerca de sus motivaciones. Por tanto, es imposible decir a ciencia cierta por qué Tertuliano se hizo montanista. Pero sí podemos, mediante el estudio del montanismo y del carácter de Tertuliano, ver algo de la afinidad que existía entre ambos. Entonces vamos a ver un poquito acerca del montanismo. El montanismo recibe ese nombre de su fundador, Montano, quien había sido sacerdote pagano hasta su conversión, obviamente al cristianismo, alrededor del año 155. Algún tiempo después, Montano comenzó a profetizar diciendo que había sido poseído por el Espíritu Santo. Pronto se le unieron dos mujeres, Priscila y Maximila. Esto en sí no era nuevo, pues en esa época todavía continuaba la práctica de permitirles a quienes recibían ese don de profetizar en las iglesias. Lo que sí se acostumbraba y se había acostumbrado desde el principio era asegurarse de que lo que tales profetas decían concordaba con la doctrina cristiana. En el caso de Montano y sus seguidores, pronto
las autoridades eclesiásticas comenzaron a tener dudas. ¿Quiénes son las autoridades eclesiásticas? Los diferentes pastores de las diferentes iglesias que existían en el siglo segundo. ¿Ok? Seguimos. Pues los montanistas decían que con ellos había comenzado una nueva era. De igual modo que en Jesucristo se había iniciado una nueva edad. Ahora estaba sucediendo lo mismo con la dádiva del Espíritu Santo a los montanistas. Esa nueva edad se caracterizaba por una vida moral más rigurosa, de igual modo que el Sermón del Monte había enseñado una doctrina más rigurosa que el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí nos encontramos que este grupo, los montanistas, su error doctrinal fue el decir que el Espíritu Santo les había guiado a ellos a ser mucho más legalistas. Si yo me pongo a pensar hoy en día en todas las denominaciones que hay en este tiempo que se han dedicado a ser muy legalistas, extremadamente legalistas, y porque el Espíritu Santo les ha mostrado eso, pues entonces todos ellos son herejes también. Tendríamos que ponerlo así. ¿Ok? Así que yo tengo mi duda de que la herejía realmente haya sido esa. Para mí más fue la herejía de que quizá, si es que fue, la herejía de que quizá interpretaron que Montano y los que le seguían dijeron, como muchos dicen, que volvemos otra vez y podríamos acusarlos a ellos de ser herejes y no lo hacemos, que vino una segunda venida del Espíritu. Y hay quienes enseñan por ahí que tú tienes que recibir una segunda venida del Espíritu. ¿Okay? Así que en mi posición yo pienso que, y creo que el libro lo va a mencionar si mi memoria no me falla, que como Tertuliano era ya de por sí una persona bastante fuerte en sus convicciones legalistas, y los montanistas eran bien legalistas, Tertuliano encontró un lugar donde él encajaba perfectamente, y por eso fue y se hizo montanista. Esa es mi posición, ¿verdad? Vamos a ver si el libro menciona algo de esto. Yo creo que sí. La razón por la que el resto de la iglesia se opuso a la predicación de los montanistas no fue su énfasis en la profecía, sino lo que pretendían en el sentido de que ahora comenzaba una nueva era a fin de la historia. Según el Nuevo Testamento, los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento y resurrección de Jesucristo y con la dádiva del Espíritu Santo. Y eso es verdad. Los últimos tiempos, y vamos a tener una charla de eso aquí, ¿cuándo fue que dijimos que iba a ser? En julio, ¿verdad? De los últimos tiempos. Y los últimos tiempos comienzan cuando Jesús se va y asciende a los cielos. Y el Espíritu Santo viene sobre los 120 del aposento. Ahí comienzan los últimos tiempos. O sea que los últimos tiempos no comenzaron la semana pasada. ¿Okay? Los últimos tiempos comenzaron desde ese momento. ¿Okay? Con el correr de los años, esto se fue olvidando hasta el punto que a nosotros hoy se nos hace difícil concebirlo así. Pero en el siglo segundo la iglesia seguía afirmando que el fin había comenzado en Jesucristo. Por lo tanto, afirmar, como lo hacían los montanistas, que el fin había comenzado ahora,
con la dádiva del Espíritu Santo a Montano y lo suyo era disminuir la importancia de los acontecimientos del Nuevo Testamento y pretender que el Evangelio no era sino una etapa más en la historia de la salvación. Tal doctrina la iglesia no podía aceptar. Entonces, si esto es así, que es el otro lado de la moneda donde podemos decir que se le estaba acusando por ser herético, y ellos estaban asumiendo que esa nueva revelación que ellos supuestamente recibieron de ser más legalistas fue porque había comenzado una nueva etapa en el Espíritu Santo, pues entonces sí, ahí eso es mejor doctrinal. Sin embargo, era de esperarse de que iban a haber este tipo de situación, como vamos a seguir viendo a través de la historia de la iglesia. Tertuliano, sin embargo, parece haberse sentido atraído por el rigorismo de los montanistas. Su mente legalista exigía un orden perfecto, en el que todos hicieran como era debido en la iglesia. A pesar de todos sus esfuerzos por cumplir la voluntad de Dios, había demasiadas imperfecciones que no cuadraban con el legalismo de Tertuliano. El único modo de explicar esas imperfecciones y de sobreponerse a ellas consistía en creer que la iglesia era solo una etapa intermedia y que ahora había comenzado una nueva era del Espíritu, en la que todas esas imperfecciones quedarían detrás. Naturalmente, tales esperanzas resultan frustradas y el hecho es que hacia el fin de sus días, Tertuliano parece haber fundado la secta de los tertulianistas. Probablemente un grupo de personas que creían que aún los montanistas se habían vuelto demasiado flexibles. ¡Wow! Entonces, los montanistas eran bien legalistas, pero Tertuliano todavía entendía que eran muy flexibles. Eso es, para dar un ejemplo más contemporáneo, comparar una iglesia pentecostal rajatabla, de esas que tú tienes que, no te puedes afeitar las piernas, que tienes que tener pelo bien largo, que ya ustedes saben de lo que estoy hablando, pero no quiero sonar despectivo porque yo amo a esos hermanitos, con una iglesia neopentecostal, que tú vas a una iglesia neopentecostal y todo el mundo se pinta el pelo, tienen pantalla, usan maones, pero creen en lo mismo que creen los pentecostales rajatabla, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia para que tengan una idea de cómo Tertuliano se está viendo en diferencia a los montanistas. ¿Ok? Cuando no era así, pues los montanistas eran bien legalistas. ¿Ok? Así que aquí encontramos que a causa de ese legalismo de Tertuliano surge otro grupo más. El único modo de explicar todo esto es que el Tertuliano está exigiéndose demasiado de sí mismo. Yo pienso que eso le pasa a muchas personas. Y por ende pasa una de dos cosas: o se frustran y se quitan del cristianismo y apostatan de la fe, se van de la fe, porque entienden que no son dignos, porque no han entendido la gracia, no han entendido el perdón de Dios para con sus hijos. Y entonces dicen, yo no puedo estar en esto porque yo no llego, yo no alcanzo ese nivel que yo entiendo que Cristo espera de mí. Cuando la realidad es que no es así. Por eso es que Cristo es quien muere en la cruz por nosotros, porque ninguno de nosotros podría haberlo hecho, porque somos imperfectos. Entonces, otra razón que yo veo es que Tertuliano quiere cambiar cosas dentro del sistema de las iglesias
del sistema eclesiástico que hay en ese siglo, entonces estamos hablando de que nadie le está haciendo caso. Le están diciendo no, porque es que la Escritura nos dijo a nosotros que nosotros no tenemos que llevar ese yugo. Nosotros no tenemos que llevar esa carga. El Señor dijo, entreguen sus cargas a mí. O sea, que Él se encuentra en esa frustración. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que es considerado uno de los maestros de la iglesia. Para que ustedes entiendan por qué yo empecé la clase haciendo claro que íbamos a oír cosas que no hacían sentido, siendo considerados maestros de la iglesia. Ok. En todo caso, el fenómeno que vemos en Tertuliano aparece repetidamente en la historia de la iglesia en dos sentidos. Primero, una y otra vez veremos el conflicto entre quienes insisten en que la iglesia ha de ser una comunidad absolutamente pura y quienes responden que ha de ser ante todo una comunidad de amor, en la que todos hallen aceptación. Segundo, repetidamente veremos que existe una relación paradójica entre la búsqueda de la libertad del espíritu y la insistencia en el rigor de la ley. Tertuliano es ejemplo característico de todo esto. Aún después de hacerse montanista, Tertuliano no dejó de atacar a quienes a su parecer torcían la fe cristiana. Varias de sus obras del período montanista han sido de gran importancia en el desarrollo posterior de la teología, y ninguna lo ha sido tanto como su tratado contra Praxeas. ¿Ok? Y lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir terminando con lo que nos queda, hablando de Praxeas la semana que viene, y entramos en Orígenes de Alejandría. ¿Ok? Por dos razones. Porque, una, me estoy quedando sin voz, y dos, que ya son las 9. Son dos buenas razones, ¿verdad? Pregunta. Mira cómo se jasca la cabeza esa mujer. Está diciendo, yo no sé de qué habló el pastor hoy, yo no entiendo. Maylin entiende. Maribel, estamos claros, ¿verdad? Como el agua. Mira, Porfirio está ahí más cómodo que nada en ese sillón. Ya quisiera yo tener un sillón así. Mira para allá, qué comodidad. Pregunta que le hago, pastor. Esa mentalidad montanista está en la actualidad manifestándose, porque hay unas iglesias por ahí que son más legalistas que... Sí, definitivo. Pues la verdad es que, yo espero no haber ofendido a nadie. Si ofendí a alguien que vea este video en algún momento, de mis hermanitos pentecostales, que claro, yo no estoy ofendiéndoles a ustedes. Si ustedes son bien legalistas y así que usted coge esa iglesia, pues eso es la forma en que usted coge esa iglesia. Nosotros no somos así. Nosotros no entendemos que la Biblia, pero eso somos nosotros. No entendemos que la Biblia enseña que tenemos que ser así. ¿Ok? Nosotros entendemos que por eso estamos en el tiempo de la gracia. Y la gracia nos habla de que no voy a ser legalista, pero tampoco voy a ser una persona que caiga en libertinaje. Entonces, hay un balance que Cristo nos ha dado. Hay iglesias que lamentablemente todavía están practicando unos legalismos al estilo montanista, y aunque tienen mucha sanidad
doctrinal en cosas que enseñan, en otras, lamentablemente, lo que causan es sufrimiento a sus feligreses. Y en el caso de los que están muy liberados, están llevando a sus feligreses a pecar. Porque tampoco Cristo espera libertinaje en su iglesia. Por eso es que la iglesia dice que todo se haga decentemente y en orden. Así que yo creo que es importante encontrar lo que en las escrituras el Señor quiere que hagamos y no irnos a los extremos. Yo he aprendido que no solo eso sale de la Biblia, sino que en el mundo secular también es igual. En los extremos siempre hay problemas. Tiene que haber un balance en las cosas. Si estás muy gordo vas a tener problemas. Si estás muy flaco también. Si eres así, bien guapo y lindo, así como Porfirio, tienes problemas. Y si eres feo como yo, también. Entonces, es un problema. Ok, por ahí está Carlos. ¿Está en la clase o está trabajando? Carlos Jomán, ¿está presente, Joraldo? No, pastor. No, ok, eso es que está trabajando porque he estado tratando de conseguirlo y parece que lo tienen bien fuerte en el trabajo. Tampoco vi a Alberto Costales. Ese es otro que también se pasa trabajando. ¿Quién más me faltó? Ruth no estaba conectada, ni no está aquí. Aquí tengo a Kenneth y a Gladys para la asistencia, hermano Gerardo. Sí. También estaba la hermana Meilín y el hermano Luis Cartagena. Estaban presentes. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta más, ya todos tienen las notas, menos los que han cogido el examen, que por causa de trabajo no lo han podido coger. Los que lo cogieron hoy, mañana los corrijo y se las envío. Los que tienen las notas ya saben lo que tienen, deben de estar felices. Los que cogieron el examen, por favor no hablen del examen porque todavía hay hermanos que no lo han cogido, ¿ok? Así que importante. Alright, pues vamos a orar. Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria de los que están allá en el mundo de Zoom, que por favor nos despidan en oración. Si usted tiene preguntas, no se rompa la cabeza, ¿ok? Me escribe o me llama, que para eso yo estoy aquí, ¿ok? Alright. ¿Quién es voluntario? Vamos a ver. Que nos despide la hermana Meilín. Muy bien, gloria a Dios. Santo y Padre bueno, te damos gracias en este día, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor, a coger esta clase con el pastor, Señor, a poder entender de tu historia, Padre, a poder detallarla paso a paso para poder entender y para nosotros poder exponerla a otras personas, Señor, que no conocen de ti, Señor. Gracias por todo lo que aquí llegaron a conectarse, Señor, y te damos gracias porque hicieron el esfuerzo, Padre. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú nos ayudas cada día a poner un pie delante del otro, Señor. Te damos gracias por este día, por lo que aquí se llevó a cabo. Oramos todo esto en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Será hasta la próxima clase.